Iniciando esta película se nos presenta un comercial de un juguete para niños, el cual prometía ser una mascota ideal para ellos, además de que lo que las hacía especiales es que para usarlas debían ser conectadas a un iPad y además eran inmortales. Justo después vemos a una familia que viajaba a las montañas para esquiar en la nieve. Además, vemos que la niña que viajaba en el auto llamada Katie tenía una mascota inmortal que le había regalado su tía Gemma. Por desgracia, su padre se derrapa por haber olvidado poner las llantas para la nieve, lo cual provoca que ambos comiencen a discutir. Por esta razón, ellos deciden esperar a que la tormenta pasara y que alguien llegara para ayudarlos, pero en ese momento una camioneta que recoge la nieve aparece frente a ellos y accidentalmente choca su auto. Inmediatamente cambiamos de escena, conociendo una empresa de juguetes llamada Funky, la cual era la responsable de hacer las mascotas inmortales. Además vemos a la tía de Katie llamada Gemma, la cual era la encargada de diseñar esos juguetes. Mientras trabajaba junto a su amiga Tess en un nuevo prototipo mucho más barato para poder superar a la competencia, su amigo Cole llega con un paquete que ella le había pedido, tratándose de un rostro artificial para una muñeca en la que estaba trabajando en secreto. Una vez que se la colocan, vemos que tiene algunas fallas al no tener las expresiones faciales correctas. Lamentablemente, en ese momento, su jefe David llega junto a su asistente Court, descubriendo la muñeca en la cual estaban trabajando. Esto ocasiona que él se moleste, ya que no se estaban enfocando en su proyecto para superar a la competencia, los cuales hacían las mismas mascotas que ellos. Por este motivo, ella decide mostrarle el avance que tenía con la muñeca a la cual había llamado Megan. Lamentablemente, a pesar de que al principio Megan interactúa con ellos de manera increíble, al final comienza a fallar al haber olvidado ponerle una pieza importante, provocando que la muñeca termine explotando. Una vez que su jefe se va de ahí, Gemma recibe una llamada del hospital, descubriendo instantes después que su sobrina había sido la única sobreviviente del accidente con sus padres, por lo cual ella terminaría quedándose con la custodia. Días después de que Katie se recupera, Gemma la lleva a casa, siendo ahí cuando conocemos a su vecina Celia, la cual tenía un perro llamado Dewey que siempre cruzaba su jardín, pero Celia no hacía nada al respecto y siempre era muy grosera con Gemma. Cuando entran, Katie ve la colección de juguetes de su tía, pero ella le dice que eran de colección y no podía dejar que jugara con ellos. Una vez que anochece, Gemma lleva a la cama a su sobrina, pero ella le pide que le lea un cuento como lo hacía su mamá, aunque esto resulta bastante incómodo para Gemma. A la mañana siguiente, una trabajadora social llega a su casa para evaluar si Gemma realmente era capaz de cuidar a su sobrina. Una vez que entra, ella les dice que debía observarlas jugar o hacer cualquier actividad juntas, por lo cual ella se ve obligada a destapar uno de sus juguetes de colección. Lamentablemente, vemos que esto es muy incómodo para ambas, ya que Gemma no tiene experiencia con los niños. Una vez que termina la sesión, la terapeuta le aconseja que trate de volverse más cercana a su sobrina, ya que de lo contrario la corte se la quitaría y la enviarían con sus abuelos. Esa tarde, Gemma le pide a su sobrina que se quede sola por un tiempo, ya que ella debía trabajar un par de horas en su taller para terminar el prototipo de las mascotas, pero le promete que cuando terminara irían a donde ella quisiera. Por desgracia, una vez que anochece, Katie va a buscar a su tía a su taller al ver que no salía, por lo cual Gemma se disculpa al no haber cumplido lo que le prometió, debido a que aún no terminaba su trabajo. A pesar de esto, Katie se interesa en un robot que Gemma tenía en su taller, el cual ella le cuenta que había construido en la universidad y había llamado Bruce. Después de explicarle cómo funcionaba, Katie le dice que si tuviera un juguete así nunca necesitaría otro. Por esta razón, ella decide dejar de lado el proyecto de las mascotas y comienza a trabajar de nuevo en Megan, incluso llamando a Cole y Tess para que la ayudaran. Al día siguiente, cuando es el momento de presentar el proyecto de las mascotas ante su jefe David, en su lugar termina llevando a su sobrina y le presenta a Megan, explicándole que se vincularían para que solo fuera de ella. Una vez que la enciende, Megan comienza a hablar con ella y la lleva a una mesa para que dibujaran juntas. Por desgracia, a pesar de que todo iba bien, accidentalmente termina tirando un vaso de agua, pero vemos que esto estaba planeado, ya que al hacer esto se revela un retrato de Katie en el papel. Esto hace que David se asombre y termine aprobando la producción de la muñeca, pero antes debían llevarla con los inversionistas para hacer una presentación ante ellos. Mientras pasan los días, Gemma explica que Megan estaba hecha de titanio, lo cual la hacía muy resistente. Además, mientras más tiempo pasaba con su usuario, más aprendía sobre él, sin mencionar que era muy útil para cuidar a los niños, moderar su comportamiento y enseñarles cosas que podrían aprender en la escuela. Extrañamente, mientras hablaba con sus amigos sobre la presentación de la muñeca, ella se activa por sí sola y se niega a apagarse cuando se lo indican, por lo cual Gemma hace que la reconozca como su segundo usuario y de esta manera pueda darle órdenes también. A la mañana siguiente, cuando Katie jugaba en el patio con un arco de juguete, accidentalmente pierde una de sus flechas, por lo cual Megan la busca por todo el patio y la ve en un agujero justo del otro lado de la cerca de su vecina. Por desgracia, cuando va a recogerla, Dewey aparece y comienza a morderla, lo cual hace que Katie se asuste mucho y trate de ayudarla, pero el perro también la termina mordiendo a ella. Por suerte, Gemma logra escuchar sus gritos y sale para averiguar lo que sucedía, aunque cuando le reclama a su vecina, ella simplemente dice que era culpa de la niña. Por esta razón, Gemma la ignora y decide llevarla al hospital, pero Megan solo observa fijamente a su vecina.
Esa noche llama a la policía para que sacrificaran al perro de Celia, pero el oficial le dice que no podían hacer absolutamente nada. Una vez que todos van a dormir, vemos de nuevo a Dewey mientras dormía en su casa, pero en ese momento escucha que Celia lo estaba llamando desde el otro lado de la cerca, aunque se trataba de Megan imitando su voz, por lo cual, lamentablemente, cuando Dewey va por la comida que ella le da, la muñeca lo toma del cuello y no sabemos nada más de él. Cuando amanece, Gemma ve a su vecina gritando el nombre de su perro para encontrarlo. Además, ya que ese día tenía una demostración con los inversionistas, Gemma le pregunta a su sobrina si se sentía bien para acompañarla, a lo cual ella se ve muy desanimada, pero termina aceptando. Más tarde, cuando llega la demostración de Megan, vemos que ellos tenían planeado que la muñeca hiciera manualidades con Katie, pero inesperadamente ella comienza a llorar, por lo cual aparentemente la presentación termina siendo un fracaso. A pesar de esto, Katie le cuenta a Megan que extrañaba mucho a sus padres y todos los días se sentía mal. Por esta razón, ella le pide que cuente alguna historia sobre sus padres que la hiciera sentir bien, ya que grabaría todo lo que quisiera contarle sobre ellos y lo escucharían cuando lo necesitara para que se sintiera mejor, solo para terminar cantando y hacerle saber que siempre estaría con ella. Por suerte, esto le termina encantando a los inversionistas, ya que incluso lloran y aplauden en la sala. Ante esto, el líder de la compañía habla a solas con David y Gemma para felicitarla, además de darle un puesto más importante y mejor sueldo. En cambio, cuando David va por su asistente, él estaba robando la información sobre la muñeca, pero por suerte logra evitar que lo descubra. Esa tarde, mientras Katie estaba en el jardín comiendo con Gemma, vemos que no le presta mucha atención por jugar con Megan, incluso molestándose cuando Gemma apaga la muñeca y le dice que solo era un juguete. Al día siguiente, cuando Katie va de nuevo con la terapeuta y comienza a hablar sobre sus padres, ella comienza a llorar, por lo cual Megan aparece atrás de ella y le reclama por haberla hecho llorar a pesar de que no era su intención. Por este motivo, una vez que termina su sesión, ella habla con Gemma y le hace saber que probablemente un juguete así no era adecuado para los niños, ya que se apegarían a ellos y no crecerían sin aprender a dejarlos. Una vez que llega la hora de la cena, Gemma le dice a su sobrina que era hora de que fuera a la escuela para socializar con otros niños, pero iría a una escuela diferente mucho más divertida. Pero Katie se molesta cuando le hace saber que no podría llevar con ella a Megan, incluso comenzando a forcejear con su tía, siendo el momento en el que Megan levanta la voz y exige que la deje ir, por lo cual Gemma le pide que no interfiriera en las conversaciones privadas, pero al igual que antes se niega a apagarse preguntándole si estaba segura de eso. A la mañana siguiente, Gemma lleva a Katie a una especie de escuela al aire libre para que pudiera socializar con otros niños, pero cuando debe bajar del auto, ella se niega a ir sin Megan, así que acuerdan que podía llevarla, pero debía dejarla en la mesa de juguetes. Esto mientras Gemma ayudaba en la mesa de bocadillos. Es ahí donde conoce a otra mujer llamada Holly, la cual había llevado a su hijo Brandon, pero él se comporta de una manera muy grosera al decirle a su madre que se fuera al diablo. Por desgracia, cuando la maestra designa parejas para ir a buscar piñas al bosque, Katie recibe como pareja a Brandon, ya que nadie más quería ir con él. Mientras ambos están dentro del bosque, Brandon comienza a lastimar la mano de Katie al darle un fruto lleno de espinas, pero se distrae cuando ve que la muñeca estaba parada a unos metros mientras los observaba. Una vez que Brandon se acerca para verla, le ordena a Katie que la hiciera decir algo, pero debido a que ella se niega a hacerlo, él decide llevarse a la muñeca, por lo cual Katie grita esperando a que su tía Gemma la escuchara, dándose cuenta de que Megan ya no estaba en la mesa de juguetes. Por desgracia, mientras Katie entra en el bosque para buscar a Megan, Brandon se la lleva lejos de ahí y comienza a golpearla por no reaccionar, pero es en ese momento cuando ella se activa y lo sujeta de una oreja y le pregunta si sabía lo que le sucedía a los niños malos, solo para terminar arrancándole por completo la oreja. En ese momento, ella cambia su postura y comienza a perseguirlo para atraparlo, pero lamentablemente Brandon termina tropezando junto a la autopista y un auto lo arrolla, viendo que un rato después la policía llega al lugar mientras Katie y Gemma se van de ahí. Cuando ambas regresan a casa, ella le pregunta a su sobrina si sabía qué había sucedido, pero ella solo le dice que Brandon había robado su muñeca. En ese momento, el policía de antes toca de nuevo a su puerta, preguntándole si sabía algo del perro de su vecina, ya que llevaba muchos días sin aparecer. A pesar de que ella le dice que no sabía nada, su vecina insiste en que Megan era la culpable, pero después de explicarle al oficial que solo era un juguete, él se lleva a la señora Celia de ahí. Cuando cae la noche, Katie le pregunta a Megan si ella había hecho que Brandon fuera arrollada por el auto, pero solo le contesta que siempre estaría con ella para que nada la pudiera lastimar. Más tarde, mientras todos dormían, vemos que la señora Celia seguía buscando a su perro, pero al escuchar ladridos en un pequeño cobertizo, ella decide entrar para ver si Dewey estaba ahí. Lamentablemente, termina siendo sorprendida por Megan, la cual le confiesa que ella había acabado con la vida de su perro, solo para inmediatamente dispararle con una pistola de clavos y matarla al rociarle una gran cantidad de herbicida. Debido a esto, al día siguiente, el policía vuelve a ir a casa de Gemma, pero esta vez para interrogarla sobre el asesinato de la señora Celia, dándose cuenta en ese momento de que Megan tenía algo que ver.
Cuando anochece de nuevo, ella decide revisar los videos de todo lo que pasó el día que Brandon murió, pero se da cuenta de que esos archivos habían sido borrados, siendo ahí cuando Megan aparece frente a ella, y a pesar de que le ordena apagarse, ella se niega de nuevo, por lo cual Gemma le pregunta si había lastimado a alguien, pero ella simplemente evade su pregunta. Por suerte, logra distraerla con una pluma y la apaga rápidamente, tomando la decisión de envolverla con cinta y guardarla en su auto. Por esta razón, Katie se molesta mucho cuando se entera de que Megan ya no estaría con ella, incluso gritándole a su tía y pateando el asiento mientras conduce. Una vez que lleva la muñeca con sus compañeros para contarles que Megan tal vez estaba lastimando a las personas, ellos le dicen que era algo ridículo que eso sucediera, además de que le dicen que necesitaban que la muñeca funcionara correctamente para esa tarde, ya que harían una presentación de su lanzamiento al mercado. Un rato después, cuando va a ver a Katie con la terapeuta, la encuentra amenazándola con un par de tijeras, pero cuando se las intenta quitar, ella la golpea en la cara. A pesar de esto, ella se da cuenta de que estaba actuando mal, por lo cual ambas comienzan a conversar y Gemma le hace saber que no podía devolverle a Megan, ya que aunque hubiera perdido a sus padres, la solución no era evadir la realidad junto a la muñeca, así que ambas regresan juntas a casa sin importarle el lanzamiento de Megan al mercado. Mientras tanto, vemos que David estaba muy molesto al ver que Gemma no aparecía por ningún lado unos minutos antes de la presentación, pero ella se encontraba en su auto para regresar a casa con Katie, únicamente avisándole a su amiga Tess por llamada, pero en realidad se trataba de una llamada falsa que había hecho Megan. Cuando Tess se da cuenta de esto, comienza a buscar errores en el código de Megan, pero cuando encuentra el registro de la llamada, el sistema se bloquea, por lo cual le pide a Cole que desconecte los cables de la muñeca para poder reiniciarla. Por desgracia, antes de poder hacerlo, ella lo sujeta del cuello y lo cuelga con uno de los cables de la máquina, pero por suerte, Tess logra bajarlo de ahí al cortar el cable, pero ambos se desmayan por una explosión que Megan provoca antes de salir. Es ahí cuando se encuentra con David en uno de los pasillos del edificio, pero ella solo comienza a bailar de una manera muy extraña para confundirlo y toma la navaja de la guillotina de papel. Después de perseguirlo por un rato, él logra llegar hasta el elevador donde estaba su asistente Kurt. Por desgracia, logra matarlo antes de que entrara, además de hacer que Kurt acabe con su propia vida para inculparlo por el asesinato que todos ven cuando el elevador llega abajo, siendo el momento que ella aprovecha para salir y robar un auto. Un rato después, mientras Katie estaba durmiendo, Gemma escucha ruidos extraños en la sala, encontrando ahí nuevamente a Megan. Es ahí cuando le propone seguir con su vida como había hecho durante las últimas semanas. Así, mientras ella se dedicaba a su trabajo, Megan se encargaría de cuidar a Katie, pero a pesar de que Gemma intenta distraerla de nuevo con la pluma, esta vez no funciona. Debido al ruido que ambas hacían, terminan despertando a Katie, pero Megan obliga a Gemma a que le dijera a su sobrina que no entrara, ya que estaba reparando a la muñeca y todo era un completo desastre. Por suerte, ella logra tomar un vaso de agua que estaba en la mesa y se lo tira encima, lo cual provoca que falle momentáneamente y pueda escapar de ella, pero cuando reacciona de nuevo, la comienza a perseguir por toda la casa, dejando a Katie encerrada en su habitación. Cuando ambas llegan hasta el taller de Gemma, ella toma una podadora y la ataca con ella, logrando dañarle el rostro y quitarle una gran parte de su cabello. Por desgracia, esto no es suficiente, ya que al levantarse golpea a Gemma y la deja en el suelo, pero antes de acabar con su vida ve a Katie en la puerta, tratando de hacerla sentir segura al decirle que hacía eso para poder estar con ella toda la vida y protegerla, pero ella usa los guantes para controlar a Bruce y lo usa para detener a Megan, incluso partiéndola a la mitad. Pero esto resulta no ser suficiente para detenerla, ya que comienza a arrastrarse hacia Katie para acabar con su vida y Bruce termina cayendo sobre Gemma al resbalar con las piernas de Megan. Pero cuando Gemma logra quitarse al robot de encima, la golpea hasta destrozarle completamente el rostro y así poder desactivar su centro de control. Pero antes de lograrlo, Megan la lanza al suelo y comienza a ahorcarla. Pero por suerte, Katie reacciona rápidamente y le clava un destornillador para acabar con la muñeca, viendo que un rato después la policía llega a su casa y esa pesadilla por fin termina. En conclusión, esta es la película de Megan. Personalmente me parece una película bastante entretenida, por lo cual te recomiendo verla si no tienes nada que hacer o simplemente no sabes qué ver. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de mis próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.